Seriously? It is a foolproof pregnancy test. La historia comienza con Catherine, una noble alemana, conversando con su amiga Angeline sobre la grave situación económica de su familia. Asimismo, Catherine le revela que pronto se casará con el emperador de Rusia, convirtiéndose en emperatriz, lo que la llena de emoción. Posteriormente, al llegar a Rusia, conoce al emperador Peter, quien resulta tener una actitud cruel y frívola. Además, le dice que será una perfecta emperatriz debido a su origen aristocrático y a la poca influencia de su arruinada familia. Tras esto, el arzobispo Archie Samsa le da algunas instrucciones, mientras la lleva a su habitación para presentarle a Marial Brezhnev, su sirvienta. Acto seguido, como parte de las reglas de la realeza, el arzobispo debe verificar que la joven aún sea virgen. En la siguiente escena, durante la fiesta de boda, Catherine conoce al general Belementov, quien queda encantado con la joven. También se presenta ante ella la tía materna de Peter, Elizabeth. Más adelante, Peter propone un brindis por su esposa, la nueva emperatriz de Rusia, aunque la interrumpe cuando ella desea hablar. Aparte de eso, como regalo de bodas le obsequia un oso, el cual hace que la chica se emocione. Más tarde, durante la noche de bodas, Catherine se lleva una decepción cuando Peter entra a la habitación con su amigo Grigor Daimov para rápidamente tener relaciones con ella, solo con el objetivo de embarazarla, y al acabar, se marcha con su amigo. A la mañana siguiente, Catherine escribe una lista de cosas que desea lograr, incluyendo amar a Peter y hacer que él la ame, así como encontrar cultura y educación en ese país. Entonces, cuando Marial le pregunta sobre su noche, Catherine admite que tenía una visión romántica excesiva de lo que iba a suceder, pero sigue decidida a hacer que el amor triunfe entre ellos. Al saludar a Peter, este la lleva a conocer a su difunta madre, la cual está momificada en una vitrina, a quien el emperador consideraba extraordinaria. A continuación la deja con Georgina Dimov para que la lleve con el resto de las damas. Así pues, Catherine le comenta a la dama que Peter le parece un sujeto volátil y bromista. Enseguida, Georgina le ofrece ser su amiga confidente antes de entrar a la sala donde están las demás mujeres de la corte, quienes conversan sobre sombreros. En cambio, la emperatriz les pregunta si han leído a Rousseau, a lo que Georgina responde que no saben leer, actividad que tampoco les agrada según Tatiana y Marina. Después, todas salen al jardín para entretenerse con pelotas en el césped, lo cual aburre a Catherine. Ante esto, Marial ofrece acompañarla a su habitación. Sin embargo, la dama Antonia Svenska la reprende por hablar sin que se dirigieran primero a ella. Por lo tanto, la sirvienta ofrece una disculpa ante lo sucedido. Al entrar al palacio, Catherine se sorprende por la crueldad e insipidez de las damas, pidiéndole a Marial una explicación sobre el trato que le dan, de modo que ella le cuenta que hasta hace poco era una dama de la corte, pero su familia fue degradada a sirvientes cuando su padre disgustó al emperador. A pesar de esto, Catherine admite que le cae muy bien, sentimiento que es mutuo. Por la noche, la protagonista se dirige a la cama de Peter para seducirlo, momento en el que descubre que Georgina, quien estaba bajo la manta, es su amante. Y ante la insistencia del emperador, Catherine accede a acostarse con ellos. Al otro día, la joven se topa con Grigor, el marido de Georgina, quien admite que aunque el acuerdo es doloroso, igual ama tanto a Peter como a su esposa. Luego, cuando el Peter va de casa, la emperatriz aprovecha para expresar su deseo de fundar una pequeña escuela, a lo que su esposo accede si eso la hará feliz. Por lo tanto, Catherine y Marial inspeccionan una pequeña casa abandonada para establecer la escuela. Al buscar libros para ello, la emperatriz se encuentra con el conde Orlo, con quien logra conectar a nivel intelectual, invitándolo a ayudarla con su escuela, donde le enseñará a leer a las mujeres. Consecutivamente, en una reunión con el emperador, le informa al soberano sobre la pérdida de muchos hombres en batalla, lo que lleva a una discusión entre el arzobispo y Orlo sobre las influencias de la Iglesia en las decisiones gubernamentales. Terminada esta disputa, Orlo se toma el momento de felicitar al emperador por permitir que su esposa funde una escuela para mujeres, razón por la cual Peter ordena quemarla por completo. Cuando Catherine le reclama al respecto,
Su esposo responde que las mujeres son para la descendencia, no la lectura, logrando con este comentario que la emperatriz exprese su odio hacia él. En otra escena, Peter y Catherine desayunan juntos, ya que ella cree que esto los uniría más. No obstante, él piensa que no está funcionando. Por ende, recurre al arzobispo para que razone con ella, esperando que su intervención arregle los problemas de su matrimonio. Debido a esto, Archie le pide a Catherine que finja para hacer que el matrimonio funcione, tanto por el bien de la nación como por la felicidad del emperador. Durante una fiesta, Peter y Arcady se encuentran apreciando una nueva arma, la cual usa para dispararle al oso de la emperatriz, razón por la que ella lo abofetea delante de todos y se esconde en la biblioteca. Sin embargo, él la persigue para golpearla y amenazarla cuando se encuentran a solas. Desesperada al sentirse aprisionada, le pide a Marial ayuda para escapar de ese lugar. Por lo tanto, Catherine intenta fugarse dentro de un baúl, pero cuando Peter se entera, casi la ahoga como castigo al sumergirla en un lago. De ahí que para acabar con su miseria, Catherine intenta quitarse la vida. Justo entonces, Marial, acompañada del joven sirviente Vlad, trata de motivarla para que se convierta en la próxima líder de Rusia, informándole sobre una ley que le otorgaría el trono si el emperador muere sin heredero. De modo que Catherine suelta las tijeras, decidida a derrocar a su marido. En la siguiente escena, mientras toma un baño, la joven le dice a Marial que deben comenzar a planear el golpe de Estado, con el objetivo de salvar a Rusia y a sí misma. En consecuencia, propone pedir ayuda a Orlo, quien comparte sus ideales. A pesar de su convicción, Marial le recuerda sobre los peligros de ser descubiertas conspirando. Luego, durante una audiencia con el emperador, el conde Rostov le pide una exención especial para usar barba, lo cual está prohibido, por lo que el conde le ruega que se lo permita, puesto que su esposa no lo querrá al ver su desafortunado rostro. Pese a esto, Peter niega su petición, de modo que al salir de la sala, Orlo promete ayudar a Rostov a convencerlo. Mientras tanto, Catherine rechaza los intentos de acercamientos de las damas, causando que se enfurezcan. Ante lo cual, Georgina les sugiere a sus amigas que no se rindan, ya que su trabajo es mantener feliz a la emperatriz. Tras esto, la emperatriz tantea el terreno con Orlo, para ver si está dispuesto a unirse a su plan de derrocar al emperador, de modo que organiza una reunión con él. En su habitación, la tía Elizabeth le hace saber a Peter sobre lo infeliz que es su esposa, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias en la corte si no hace algo al respecto. Por la noche, Marial le propone a Catherine que seduzca a Orlo, para asegurarse de que la apoyará en su plan. Ante su respuesta positiva, la sirvienta le da algunos consejos para lograrlo. Cuando Orlo llega, la joven intenta seducirlo a pesar de no tener experiencia, lo cual resulta en una situación incómoda entre ambos. En consecuencia, Catherine le pide directamente que la ayude en su plan para matar a Peter, pero el hombre se marcha indignado. Más adelante, el emperador intenta hacer las paces con su esposa, disculpándose por su comportamiento anterior. Asimismo, le dice que simplemente disfrute de ser emperatriz, sugiriendo además que debería tener un amante, a lo que ella reacciona de forma negativa. Para ayudar a su ama, Marial conversa con su primo, el arzobispo, para que crea que Orlo no es de fiar, en caso de que intente delatar a Catherine sobre su plan. A su vez, la emperatriz se acerca nuevamente a Orlo para convencerlo de participar en el plan de acción, para así crear una Rusia con ideas humanistas y progresistas. A pesar de su estructurada propuesta, él considera que no es el hombre adecuado para ello, pidiéndole entonces que no lo involucre. Durante un paseo con la corte, Peter decide asesinar a Catherine, haciéndolo parecer un accidente de carruaje, idea apoyada solo por Georgina, mientras que Orlo, Grigor y Archie temen las repercusiones negativas. En otra escena, Marial visita su antiguo aposento, lo cual conlleva que los guardias la azoten por invasión de propiedad privada, bajo orden de la dama Svenska. Por su parte, Orlo corre para advertirle a Catherine que el emperador está planeando matarla. Así que más tarde, durante un banquete, Catherine finge afecto hacia Peter, disculpándose por su conducta amargada, gracias a lo cual pasan una entretenida velada juntos. Posteriormente, el emperador busca tener relaciones con ella, quien se muestra dócil y afectuosa para ganarse su confianza. Luego de esto,
Catherine visita a Orlo para recriminarle por su falta de acción en sus creencias, ante lo que él se mantiene firme en su decisión de no traicionar al gobernante. Al día siguiente, Peter le informa a sus hombres que no matará a Catherine, dándole otra oportunidad. Dicho esto, discuten nuevamente la ley de prohibición de barbas. Sin embargo, el mandato sigue en pie, por lo que Orlo se ve obligado a afeitarle la barba a Rostov. Debido a lo sucedido, Orlo cambia de lealtad, aceptando finalmente apoyar los planes de la emperatriz. Por la mañana, Catherine y Orlo redactan el tratado para su nuevo reinado, enfocado en mejorar la calidad de vida con comida, medicina, educación y arte para todos los habitantes. Entretanto, Peter discute con Arkady sobre un discurso importante que debe dar pronto. En ese instante llega Leo Voronsky, el hijo estéril de un mujeriego legendario, a quien el emperador considera apto para ser el amante de su esposa. Por su parte, Marial sugiere simplemente matar a Peter, a lo que Orlo se opone, pues la emperatriz debe tener el aprecio del pueblo, si no podrían darle el trono a Iván, el medio hermano de Peter. Debido a esto, Catherine decide buscar al susodicho. A continuación, Peter le presenta a Catherine su nuevo amante, pero ella no tiene intenciones de estar con él. Además, Orlo especula que podría tratarse de un espía, para averiguar sus planes. Por lo tanto, la protagonista afirma que se lo devolverá al emperador. En consecuencia, más adelante, Catherine expresa que no necesita un amante, aunque Peter desea que ella sea tan feliz como él al estar con Georgina. Tras la llegada de los generales, realizan un brindis junto a ellos y la corte para celebrar su honor. Luego, la emperatriz logra conocer a Iván, quien está encerrado en una habitación del castillo, con la ayuda de Elizabeth. A pesar de que aún es un niño, la tía considera que es un peligro para ellos, recordándole a la protagonista que debe darles un heredero para fortalecer el linaje. En otra escena, después de seguir brindando con los generales, con algunas palabras de Tolsten y el coronel Svenska, el emperador procede a darles una estrategia de batalla algo extraña, causando que no lo tomen en serio. Por otro lado, Catherine le cuenta a Marial sobre la situación de Iván, por lo que es necesario que Orlo persuada a Belementov de ayudarlos, por ser el líder del ejército. Enseguida, Catherine entra a su habitación para cuestionar a Leo sobre las instrucciones que su esposo le dio, las cuales eran hacerla feliz. En eso, el hombre trata de cautivarla, dándole un jugoso durazno como regalo, lo cual la convence de dejarlo pasar la noche allí, pero deberá fingir que sí se acostó con ella ante Peter. Más tarde, durante el festejo, la emperatriz se acerca a Belementov, el cual está muy borracho como para mantener una conversación. En cambio, éste intenta abusar de la joven, haciendo que ésta huya tras patearlo. A su vez, Peter se dispone a dormir junto a Grigor y Georgina, aún molesto con los generales. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Catherine le asegura a Peter que ella y Leo pasaron una noche agradable, pidiéndole entonces que lo deje ir. Al no estar convencido, el emperador golpea al amante por no hacerla feliz, lo que lleva a la protagonista a insistir en que quiere que Leo se quede. Así pues, este último le agradece por haberlo salvado. Durante el té de las damas, Catherine avergüenza a Svenska al hacer que su vestido fuera de la misma tela que las cortinas, como represalia por golpear a Marial, lo que hace que las mujeres se vuelvan contra ella. Después, al momento de dar su discurso frente a los soldados, Catherine le aconseja a Peter que muestre sus verdaderos sentimientos, dado que eso es algo positivo. Siguiendo este consejo, él se emociona al punto de llorar mientras habla sobre la grandeza de su padre, lo que provoca que Tolsten se burle. En respuesta, el emperador lo apuñala como castigo, aprovechando para exigir que sigan su plan militar contra los suecos. En la fiesta posterior, Peter se muestra muy feliz. Por lo tanto, le dice a Catherine que puede elegir su propio amante, pero ella se está empezando a sentir atraída hacia Leo. Por consiguiente, al retirarse a su habitación con el amante, le miente diciéndole que Peter no ha permitido que se vaya. Acto seguido, la joven le da un beso, comenzando así una relación apasionada con él. Por la mañana, la emperatriz despierta a Orlo para entregarle algunos de sus escritos, además de asegurarle que Leo no se enterará de sus planes. Por lo tanto, hace un juramento de sangre con el conde. Una mañana, el arzobispo le informa a Peter sobre la muerte del patriarca obispo Ivan Ilich, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, lo cual el emperador lamenta, ya que era muy cercano a su madre.
Por su parte, Catherine y Leo continúan disfrutando el tiempo que pasan juntos, fortaleciendo la química entre ellos. Luego, al reunirse la emperatriz con Marial y Orlo, este sugiere que deben tener un aliado entre los candidatos a patriarca, señalando que el obispo Tarsincus es una buena opción, por lo que la joven debe conocerlo. Seguidamente, la sirvienta le informa a Catherine que las damas han difundido un rumor falso sobre ella, acusándola de haber tenido relaciones con un caballo, de modo que debe ganarse su confianza nuevamente para salvar su reputación. Durante el desayuno, Peter ya sabe que su esposa mantuvo a Leo como amante. Sin embargo, le advierte que no se enamore de él, recordándole que aún deben hacer un heredero. En ese instante, el arzobispo le recuerda que pronto deberá escoger al nuevo patriarca. En la siguiente escena, cuando Catherine trata de hacer las paces con Svenska, es rechazada de forma sarcástica. Por lo tanto, le dice a Marial que si no puede ganarse a Svenska, tratará con el resto de las damas. El día de la elección, uno de los obispos candidatos se prende fuego a sí mismo frente a todos, luego de exclamar que el emperador es un hombre amoral. Tras esto, el arzobispo se acerca para apoyar la candidatura del despiadado obispo Kerlov, ante lo cual, Orlo continúa apoyando a Tarsincus, aunque el emperador sigue sin tomar una decisión. Mientras tanto, Catherine intenta ganarse la admiración de las otras damas regalando huevos Fabergé, hechos de oro georgiano. No obstante, Georgina le aconseja que no debería rogar de esta manera. Por la noche, Peter visita el aposento de Leo, mencionando que al ser el amante de su esposa, deben ser amigos. De modo que Catherine los observa desde lejos, mientras beben y se divierten. Al día siguiente, al presenciar su falso comportamiento con Peter, Catherine le pregunta a su amante cómo puede saber si su amor es auténtico, lo que lo lleva a una inesperada declaración de amor. Con el corazón en la mano, Leo le pide que lo libere para poder superar sus sentimientos, dejando a Catherine sumida en una profunda reflexión. Más adelante, Svenska invita a Catherine a tomar el té. Durante el baile, las mujeres la empujan y patean para demostrar sus verdaderos sentimientos hacia ella, de modo que Svenska la amenaza para que no intente quitarles a sus damas de nuevo. En consecuencia, la emperatriz corre a desahogarse con Leo, en quien encuentra un hombro para llorar. Además, le confiesa que no puede dejarlo ir antes de compartir un tierno beso. Posteriormente, vemos que Peter le ordena a Archie que por medio de sus visiones le pregunte a Dios a quien debe elegir como nuevo patriarca. En otra escena, Catherine le consulta a Elizabeth sobre su situación con las damas, la cual sugiere que golpee a Marial para demostrar que ella no está por encima de las demás. Al pasear por el bosque, la joven se topa con Archie, quien tras haber consumido hongos para tener una visión, cree que ella es un ángel. Por consiguiente, la protagonista aprovecha esta oportunidad y le dice que él debe ser el próximo patriarca. Por lo tanto, Archie se apresura a informarle sobre su visión al emperador, quien acepta la decisión a pesar de que Orlo explica que es contra la ley. Más tarde en la celebración, cuando Catherine conversa con las damas, finge disciplinar duramente a Marial por su inadecuado comportamiento, amenazando al resto de las mujeres para que no vuelvan a menospreciarla. Tras esto, le asegura a Orlo que no hay de qué preocuparse con respecto al nuevo patriarca, así que se retira a pasar el resto de la noche con Leo. En la siguiente escena, Catherine acompaña a la tía Elizabeth al frente ruso donde ocurre la guerra con Suecia. Al llegar, la emperatriz se asombra ante los horrores que presencia en el lugar, procediendo a entregar macarrones dulces a los soldados heridos para tratar de animarlos. En el carruaje de regreso, Catherine expresa su indignación ante lo observado, exclamando a Elizabeth que deben oponerse a la guerra para cesar la pérdida de vidas. Al llegar al palacio, la joven inmediatamente exige a Peter detener la guerra, ya que hay hombres muriendo horriblemente y en vano. Sin embargo, él afirma cruelmente que solo lo hará cuando ganen la guerra. Por otro lado, Grigor nota moretones en la piel de Georgina, causados por el emperador durante sus encuentros íntimos. Aunque Georgina dice estar bien, esto provoca un arrebato de ira en él. Por consiguiente, Grigor se acerca a Peter mientras está comiendo para impulsivamente envenenar su sopa con arsénico. En consecuencia, cuando el emperador le da la bienvenida afectivamente a la condesa Belanova, de repente se empieza a sentir mal, hasta que vomita y se desmaya. Por su parte, Catherine, todavía impactada por los horrores de la guerra, discute con Leo, quien desestima su indignación, ante lo cual la chica insiste en que no puede quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. En ese instante, Marial los interrumpe para informar que el emperador está muy enfermo, por lo que Catherine se apresura para ver cómo está. En su habitación, el doctor Chekhov piensa que se trata de cólera. Por esta razón, le ofrece algunas indicaciones para intentar sanarlo.
Después, Archie convoca una reunión para discutir la posible transición de poder si el emperador muere, con Catherine como la siguiente en línea para el trono, cuestión que la emociona tanto a ella como a Orlo. A la mañana siguiente, durante la reunión, Catherine expone los ideales que implementará en su mandato, incluyendo acabar con la guerra y la servidumbre. Ante esto, los hombres se molestan por querer destruir las bases de su sociedad, así que consideran que no está preparada para el poder. Al terminar, Arkady junto a Grigor le informan a Catherine, Marial y Orlo que el emperador fue envenenado, lo cual los lleva a pensar que hay alguien más intentando tomar el trono. Al visitar a Peter, el moribundo habla con Elizabeth y Catherine, sugiriendo matar a Ivan al sospechar que podría estar detrás de lo sucedido. Más tarde, durante un momento de lucidez, el emperador le cuenta a Archie sobre un espeluznante sueño que tuvo donde un cuervo lo atacaba, aunque no logra decir más, dado que se queda dormido de nuevo. Luego de esto, Marial y Catherine discuten sobre si matar o no a Peter en su habitación. No obstante, Elizabeth aparece en ese instante para revelar que Ivan ya no será un obstáculo, dado que lo ha asesinado, sorpresivamente. En ese momento, el emperador se despierta recuperado. En un nuevo día, Peter sale a pasear con Grigor a ver los pájaros, donde le presenta a Elisabetta, su nueva probadora de comida, y Tartar Nick, su guardaespaldas asesino, quienes lo acompañarán para protegerlo. Más adelante, el emperador manda a colgar a los que tuvieron algo que ver con la sopa, lo cual deja anonadados a todos en la corte. Sin embargo, él expresa que tras su experiencia cercana a la muerte, está dispuesto a mejorar. Ante esto, Orlo le dice a Catherine que irá al frente a convencer a Belementov de unirse al golpe. Al conversar con su tía Elizabeth durante el velorio de Ivan, Peter se siente motivado a engendrar un heredero, al igual que a ser el líder más querido de Rusia. Por ende, el emperador busca a Catherine enseguida para hacerle un hijo, de modo que Marial le aconseja colocar una tapa de limón en sus partes para evitar quedar embarazada. Al terminar, ambos toman un baño juntos, momento en el que Catherine lo nota más abierto al cambio, animándolo a ser un líder diferente, así como llevar las artes y las ciencias a Rusia. Por consiguiente, la emperatriz le cuenta a Marial sobre este nuevo plan para obtener todo lo que necesitan sin derramar sangre si logran hacer que Peter cambie. Entonces, este último se dirige de forma más cortés hacia la gente en el palacio. Además, se interesa por un paracaídas que Vlad se encontraba arreglando, pidiéndole que haga una demostración. Al unirse a los demás en el jardín, el emperador anuncia ante la corte que traerá arte para deleitarlos, al igual que una demostración de ciencia. Más adelante, Archie aborda a Peter para sugerir que el sueño del cuervo que tuvo mientras deliraba enfermo podría significar que debe tomar el camino de Dios, en contraste a las ideas modernas que podrían llevarlo a la condena eterna. No obstante, el emperador lo ignora. Por otro lado, los celos de Leo van en aumento ante la cercanía de Catherine y Peter, aunque ella trata de tranquilizarlo al confirmarle que también lo ama. Entretanto, vemos que tras un accidente en su carruaje, Orlo se queda varado solo en medio del bosque. De vuelta con Catherine, Archie la visita para amenazarla, señalando que las ideas progresistas que le está enseñando a Peter son peligrosas. A su vez, ella lo amenaza de vuelta y le muerde 2 dedos hasta hacerlo sangrar, haciendo que se marche. Mientras camina por el bosque, Orlo se encuentra con soldados rusos prisioneros de un soldado sueco, de modo que cuando lo apuñala para liberarlos, entra en estado de shock. En la habitación de Peter, el Dr. Chekhov y Elizabeth ayudan al emperador y Catherine mediante unas peculiares prácticas que aumentarán las posibilidades de embarazo. Tras esto, Peter le cuenta a su esposa que posiblemente no siga con lo de la ciencia y arte, además le pide que duerma allí con él. Más tarde, un cuervo aparece en la habitación de Peter, causando que se asuste debido a su sueño, hasta que Tartar Nick lo mata, informándole que fue obra de Archie. Como resultado, el emperador se dirige a la habitación del patriarca, golpeándolo por su cruel forma de actuar. Al día siguiente, durante el desayuno que su esposa le organizó, Peter se anima a proseguir con la demostración del paracaídas de Vlad, tras lo cual, ella le pide que restablezca a Marial como dama de la corte. En un flashback, se revela que Brezhnev, el padre de Marial, fue degradado por hacer una broma imprudente con el cadáver de la madre de Peter, razón por la que se niega a perdonarlo. Por lo tanto, para retribuirle a Marial todo lo que ha hecho, Catherine le devuelve su perro de cuando era dama, cuestión que la hace muy feliz. Enseguida, Peter usa al perro para probar el paracaídas, de modo que Catherine celebra esta demostración científica con esperanza en el futuro.
En la siguiente escena, la corte admira la nueva colección de arte presentada en el palacio, haciendo que Peter se sienta entusiasmado ante la recepción positiva, de modo que aprovecha para agradecer la paciencia de todos, mientras se convierte en la persona que desea ser. Después, el emperador se reúne con sus hombres para proponer una caja de ideas para que las personas las depositen allí anónimamente. En ese momento, Catherine aparece para regalarle una máquina para imprimir. A pesar de estar prohibidas, Peter decide quedársela al ver que puede imprimir dibujos. Como muestra de agradecimiento, complace a Catherine con un gesto íntimo que la lleva al orgasmo, lo que la deja preocupada. Por otro lado, Archie le informa a Peter que ha doblado el diezmo que recibe su majestad, logrando con esto que lo termine perdonando por el asunto del cuervo. En otra escena, Marial está a punto de intimar con Vlad cuando observa marcas de viruela en su espalda, así que le ordena que se esconda en el armario para que los demás no lo vean. Simultáneamente, Peter le revela a Catherine que ha organizado una fiesta de ciencia, con distintas demostraciones realizadas por expertos, sorprendiéndola con su iniciativa. Tras esto, ella le pide que mantenga en secreto su encuentro matutino para evitar malentendidos con Leo. Luego, Svenska y Tatiana hacen que Georgina se sienta desplazada respecto al afecto de Peter, mientras que este, por su parte, le cuenta a Leo sobre su encuentro con Catherine, aumentando sus celos. Entretanto, la emperatriz y Marial solicitan a Chekhov que trate a Vlad, pero el doctor explica que el procedimiento estándar es quemar a los contagiados de viruela, aunque Catherine se opone a ello. Entonces, la protagonista le informa a Peter sobre el brote de viruela entre los sirvientes. No obstante, él y los nobles están de acuerdo en quemar a los infectados, motivo por el cual Catherine le ruega encontrar una mejor solución. Más tarde, Leo, consumido por los celos, se emborracha y crea panfletos inapropiados que distribuye por el palacio. Por su parte, Catherine consulta a Orlo en busca de una alternativa, el cual le sugiere la variolación, una vacuna implementada en otros países. Por la mañana, Elizabeth le muestra a Peter los dibujos explícitos que están por todo el palacio, incluyendo uno de la emperatriz teniendo relaciones con un caballo. Sin embargo, él usa como pretexto la libre expresión para hacer caso omiso a este asunto. Poco después, Catherine consulta al doctor Chekhov sobre la variolación, el cual explica que es inestable, por lo que puede ser difícil convencer a la gente de vacunarse, pero podría funcionar. Por consiguiente, Catherine corre a hablar con Peter sobre la vacuna, insistiendo que podrían salvar a la corte sin quemar a los sirvientes, mientras Archie argumenta sobre el riesgo de un brote mayor. Por lo tanto, el emperador no está muy convencido de la vacuna. Posteriormente, Catherine conversa con Leo para calmar sus celos, recalcando que sus acciones tienen un propósito noble. Aparte de eso, la chica decide perdonarlo por los controversiales dibujos que realizó, comprendiendo la complejidad de sus emociones. Mientras tanto, Vlad decide irse con el resto de los sirvientes enfermos al darse cuenta de que tiene un tipo de viruela mortal. Al mismo tiempo, Catherine hace presión para que aprueben la vacuna tras visitar el campamento de enfermos. Ante la oposición de Peter, ella se vacuna delante de todo el tribunal para demostrar su eficacia, cuestión que enfurece a su esposo, quien la confina hasta determinar si ha sido infectada, prohibiendo la vacuna. En la siguiente escena, la emperatriz sale de su habitación al sentirse bien, momento en el que presencia a lo lejos la trágica escena de la quema de los sirvientes. Por la mañana, Peter intenta reconciliarse con Catherine dándole un gran diamante, pero ella sigue enojada con él por la muerte de los sirvientes, incluido Vlad. A continuación, Orlo le informa a Peter que el embajador de Suecia visitará el palacio, así que el emperador planea cortarle la cabeza durante la cena. Mientras tanto, Elizabeth realiza una prueba a Catherine haciéndola orinar sobre trigo, el cual debe florecer si está embarazada. Más adelante, la protagonista le muestra a Belementov una mancha que apareció en su piel con la forma de Rusia, la cual en realidad fue pintada por Marial, para hacerle creer que su destino es liderar el país. Antes de la cena, la emperatriz persuade a su esposo para que, en cambio, negocie la paz con Suecia, así que cancela el atentado al embajador Anders y decide reunirse con los reyes de Suecia para negociar la paz. A la mañana siguiente, Catherine despierta junto a Leo, informándole que debe ir a las negociaciones de paz y recordándole que lo ama. Durante una conversación con Orlo y Marial, la protagonista expresa su deseo de contarle a su amante sobre el golpe de estado, pero Orlo no se lo permite. De camino a Suecia, Catherine intenta ganarse a Belementov para su plan. No obstante, a él solo le interesa seducirla. Al llegar a Suecia, Catherine y Peter conocen al rey Hugo y la reina Agnes, donde ambos gobernantes parecen llevarse muy bien.
Al mismo tiempo, Agnes le cuenta a Catherine que teme que ocurra un golpe de estado por el descontento de sus habitantes, así que espera que terminar la guerra calme un poco las cosas. Por la noche, la emperatriz se acerca a Belementov para contarle sobre su plan. Sin embargo, él le sugiere que no prosiga, ya que no es una líder, y cualquiera de la corte podría delatarla. En otra escena, el comportamiento extraño de Grigor hace que Georgina se preocupe por él, pidiéndole disculpas por no haberle prestado atención. Antes de comenzar con las conversaciones de paz, Peter y Catherine comparten un momento de cercanía emocional. Luego, en la mesa de negociaciones, los gobernantes tratan de llegar a un acuerdo, hasta que Hugo exige el regreso de San Petersburgo, lo cual desencadena una pelea física entre ambos. En consecuencia, Peter, furioso, exige que vuelvan a Rusia. Entretanto, Leo pretende regresar a casa dada su preocupación por la distancia entre él y Catherine, pero Marial lo detiene, para revelarle los planes del golpe de estado. A su vez, Catherine interviene para evitar que se marchen sin intentarlo, de modo que afirma haber escuchado a Peter hablar dormido sobre un plan para resolver la situación. Seguidamente, la emperatriz expone los motivos por los cuales el rey sueco debería acceder a reconsiderar las negociaciones, incluyendo el descontento de su gente, y que está en las de perder si no acepta el trato. Por lo tanto, Hugo se disculpa ante Peter, momento en el que Catherine menciona que el plan que el emperador murmuró en sueños involucra que tanto Rusia como Suecia se declaren victoriosos ante sus respectivos habitantes, para luego anunciar el tratado entre ambos países. De regreso a Rusia, tras una intensa conversación con Belementov sobre el futuro del país, la protagonista logra convencerlo de una vez por todas para que se una a ella. Al llegar al palacio, todos celebran el triunfo. Asimismo, Peter agradece a Catherine por ayudarlo, revelando que él sabe que no habla mientras duerme. Finalmente, cuando Catherine y Leo se reencuentran, él se suma con entusiasmo al golpe. Al otro día, la emperatriz se siente feliz de que Leo sepa la verdad, así que éste accede a ayudarla cuando se lo pide. Después, en una reunión entre Catherine, Orlo, Marial, Leo y Belementov, discuten sobre la necesidad de reclutar a otros nobles, siendo las figuras claves Rostov, Gorky y Raskolnikov, por lo que entre ellos se reparten la responsabilidad de ganarse la confianza de los respectivos condes. Por otro lado, al descubrir muerto al guardaespaldas de Peter, la tía Elizabeth teme por la seguridad de su sobrino, aunque él está seguro de que todos lo aman ahora que ganó la guerra. Durante la audiencia con los condes, Peter y Grigor ridiculizan a Rostov por su aspecto sin barba. Tras lo cual, también se burlan del conde Gorky por sus pezones de gran tamaño, lo cual genera descontento hacia el emperador. Consecutivamente, Orlo aborda a Raskolnikov para exponer hipotéticamente el caso de un nuevo líder, a lo que el conde responde que le pediría 2 millones de rublos y un puerto para apoyarlo. En otra escena, Belementov y Leo se ven obligados a matar al conde Gorky después de que éste se negase a unirse al golpe, mientras que Marial logra rápidamente hacer que Rostov se una a la causa. Al enterarse de lo sucedido con Gorky, la emperatriz plantea que lo hará ver como un asesinato al azar. No obstante, se despiertan las sospechas de Elizabeth ante la muerte de dicho conde, quien había sido el mejor amigo de Peter el Grande. Por este motivo, la tía logra que Peter también se preocupe debido a los recientes asesinatos. De modo que, Catherine comenta que considera absurdo que alguien esté tramando algo contra él después de haber ganado la guerra. Sin embargo, Peter toma la decisión de torturar a todos en la corte hasta que alguien confiese. Por consiguiente, se publica una lista con los nombres y horarios de las torturas. Mientras tanto, Grigor y Georgina se enteran de que no están en la lista de los que serán sometidos a tortura, excluyendo también a Elizabeth y Catherine. Tras esto, la protagonista les pide a sus aliados que se mantengan firmes durante la tortura, señalando que necesitan un chivo expiatorio a quien culpar para evitar sospechas. A su vez, Peter, convencido de que existe una amenaza para su vida, rodea a Catherine y a él mismo de guardias donde quiera que vayan hasta que sea seguro. Durante un picnic en el jardín, la emperatriz sugiere encontrar a los conspiradores, comenzando por sospechar de Archie, quien está en desacuerdo con sus ideas liberales. Por ende, se dirigen a ver si ella tiene razón. Aunque, durante la cruel tortura, Archie logra probar al emperador que le es leal.
Acto seguido, Catherine decide someterse a tortura para demostrar al tribunal su lealtad hacia Peter. Posteriormente, Leo comenta entre los nobles que el emperador debería inspirar la lealtad en vez de probarla para causar descontento hacia él. En su habitación, el emperador busca entretener a Catherine durante el confinamiento, de modo que decide invitar a Georgina y Grigor, señalando que éste se ha estado comportando de forma extraña. En la siguiente escena, Archie le dice a Elizabeth que Peter se está volviendo errático, aludiendo que ella sería una mejor líder que Catherine. No obstante, la tía está segura de que su sobrino prevalecerá. Por su parte, Marial le dice a Rostov que está cansada de esperar por el golpe, de modo que él considera matar de una vez por todas a Peter. Así que de inmediato ella lo conduce por el pasillo secreto para llegar hasta la habitación del emperador. Al estar a solas, Grigor admite ante Peter que le molesta que intime con Georgina, por lo que él acepta terminar la relación, revelando que se ha enamorado de Catherine. A continuación, Rostov irrumpe en la habitación con la intención de matar a Peter. Por tal motivo, rápidamente, él, Grigor y Georgina luchan contra Rostov y lo matan. Por lo tanto, Catherine exclama que han descubierto al conspirador. Al ver que Rostov ha muerto, Marial se siente abrumada, así que termina confesándole a Archie el plan para tomar el poder, ante lo cual su primo la regaña por ponerse en peligro, aunque también la consuela. Más tarde, durante una incómoda cena con la corte rusa, quienes se están recuperando de un día de tortura, Catherine decide pronunciar un apasionado discurso que logra unirlos en su devoción, desencadenando el aplauso de todos. Luego, Peter sorpresivamente le confiesa a Catherine que la ama, dándole un beso de buenas noches. Al regresar a sus aposentos, ella descubre que el trigo ha florecido, lo cual significa que está embarazada. Inmediatamente, quema el trigo para que nadie se entere, aún sorprendida por la revelación. En el día de su cumpleaños, Catherine se despierta junto a su amante, decidida a dar el golpe, por lo que desea matar a su esposo antes de que termine el día. Además, le confiesa a Leo que está embarazada. Mientras tanto, Peter organiza la celebración de cumpleaños, así que le consulta a Leo para la elección del pastel que le guste a la emperatriz. Por su parte, la joven le informa a Belementov sobre su decisión, solicitando que tenga al ejército listo para que la apoyen una vez que muera el emperador. Asimismo, le pide que la enseñe a matar. Luego del entierro de Rostov, Elizabeth le dice a Peter que no cree que el conde haya conspirado solo. Simultáneo a esto, Belementov le explica a Catherine cómo apuñalar a alguien usando un cadáver, lo cual rápidamente logra dominar. Más adelante, Leo le entrega a Catherine como regalo un durazno con un anillo dentro, con la inscripción «Para Catherine la Grande, gobernante de Rusia», lo cual conmueve a la joven. A la distancia, Peter observa esta escena, haciéndolo pensar que debe hacer algo al respecto para separarlos. A continuación, la protagonista le cuenta a Marial que va a matar a Peter ese día, al igual que está embarazada. Así pues, junto a Leo y Orlo, les explica sus respectivas responsabilidades durante el despliegue del plan. Seguidamente, al quedarse a solas con Orlo, le ordena que mate a Archie, lo cual él iba a hacer de todas formas. Posterior a esto, durante otra prueba de embarazo con Elizabeth, Catherine le pregunta si fue difícil matar a Ivan, mientras evita orinar para que no se entere de que está encinta. No obstante, esa pregunta hace que Elizabeth descifre que Catherine quiere derrocar a Peter, lo cual niega de inmediato, pero admite que él está arruinando a Rusia, por lo que ella sería mejor líder. A pesar de esto, la tía señala que él es la dinastía que juró proteger, ante lo cual la emperatriz revela que está embarazada, pues su bebé también es parte de la dinastía. Por último, al preguntarle si la apoyará, Elizabeth solo le pide que no mate a su sobrino y se marcha. Acto seguido, Marial se entera de esto, aunque Catherine no se preocupa, puesto que confía en su propio plan. En otra escena, Peter planea matar a Leo para acercarse a Catherine, de modo que lo lleva a cazar junto a Grigor y Arkady, pero en cambio, terminan por aprisionarlo. Por otra parte, cuando Catherine se prepara para matar a su esposo durante un almuerzo, se ve obligada a postergarlo cuando él revela su regalo de cumpleaños, la visita del filósofo Voltaire, a quien la joven idolatra. A su vez, Belementov informa a sus hombres sobre la toma del palacio cuando reciba las instrucciones de que el emperador ha muerto. Al mismo tiempo, Orlo intenta matar a Archie en su habitación, sin embargo, no lo logra al ser interrumpido por Marial,
quien los deja encerrados. Entretanto, Catherine conversa con Voltaire acerca de sus ideas de la separación de la Iglesia del Estado, haciendo que el filósofo la halague por su manera de pensar. Seguidamente, Peter le desea feliz cumpleaños con unas conmovedoras palabras destacando sus cualidades positivas. Al retirarse el filósofo, Catherine está a punto de apuñalarlo, momento en el que Peter le entrega una carta de parte de Leo, afirmando que la ha abandonado. No obstante, la emperatriz se da cuenta de que es falsa, por lo que sospecha que Peter le hizo algo a su amante. Debido a esto, ataca a su esposo, quien cree que su enojo se debe por su amor a Leo, de modo que la encierra en la habitación. A continuación, cuando Marial descubre que Catherine no ha matado a Peter, se convence de que el golpe fracasará. De repente, Belementov, quien esperaba el aviso para tomar el palacio, le ordena a sus soldados matar a los guardias del emperador. Por otro lado, Archie golpea a Orlo con una Biblia, dejándolo inconsciente en el suelo. En ese momento, Marial acude al patriarca, el cual la persuade para que le cuente a Peter sobre la traición de Catherine, a cambio de volver a ser dama. Así pues, Marial le muestra al emperador los planes de su esposa para derrocarlo, además de contarle que está embarazada, lo cual lo deja devastado. Posteriormente, la sirvienta le cuenta a la protagonista que Peter sabe la verdad, explicando sus razones por las que lo hizo, lo cual luego entenderá. Con el corazón roto, Peter se enfrenta a Catherine, quien usa a su bebé como pretexto para evitar que la mate. Acto seguido, le sugiere renunciar al trono, puesto que ella será mejor líder que él para el bien de Rusia. A pesar de esto, él le muestra que Leo es su prisionero, amenazando con matarlo a menos que detenga el golpe. Enseguida, la emperatriz acude a Belementov para cancelar el levantamiento, con la esperanza de salvar a Leo. En cambio, el general le dice que ha llenado a Rusia de esperanza para un nuevo futuro, lo cual considera que es más importante que cualquier cosa. Por ende, Catherine va a ver a Leo para explicarle lo sucedido, el cual expresa su tristeza, pero comprende su elección, por lo que ella le da un beso de despedida. Finalmente, la protagonista vuelve al palacio donde le hace una señal a Belementov, quien dispara su pistola para reiniciar el golpe.